Neuropatía, hoy vamos a ver neuropatía periférica en la diabetes mellitus. ¿Bien? Bien. Bueno, este es un tema súper importante que antes lo pasaba en patología, pero este año, discúlpeme, este año dije ya lo voy a pasar después de diabetes para que no se desvíen, digamos, en el conocimiento. Y la idea es que ustedes, especialmente el paciente diabético y cardiovascular, manejen el todo, ¿cierto? Bien. El paciente diabético, como vimos en la clase anterior, tiene como riesgo asociado, ¿cierto?, presentar infarto cardíaco, infarto cerebral y además infarto de la extremidad inferior y además neuropatía periférica, que en específico es una afección del nervio periférico, especialmente en la extremidad inferior, que nos va a generar problemas, ¿cierto?, a nivel tanto de la piel como de la parte musculoesquelética y además sensitiva. Entonces tenemos una afección sensitiva, una afección motora, y esa afección motora nos lleva también a la malformación. Sabemos, ¿cierto?, que los nervios periféricos, o los nervios espinales, ¿cierto?, nos van a generar la función, vimos sistema nervioso, de tanto mover la musculatura en su función eferente para que podamos movilizarnos, ¿cierto?, caminar, en el caso de los pies, trasladarnos, y generar, mover todo nuestro sistema musculoesquelético. Bien, el nervio en su terminación, la última neurona terminal que conecta con el músculo va a hacer sinapsis con el músculo para que el músculo se contraiga. Y es así como el músculo genera su función de contraerse, ¿cierto? Además de eso, el músculo requiere de nutrientes para eso. También los nervios requieren de nutrientes, como vimos en la clase anterior, y en la diabetes ocurre que se genera un daño a esta terminación nerviosa por el exceso de glucosa circulante en sangre. Bien, este daño es microvascular, a nivel de los pequeños vasos sanguíneos que van a alimentar o nutrir al nervio, ¿bien? Al nervio como órgano, ¿cierto? Y este daño microvascular genera una lesión, va lesionando este cordón nervioso, y esa lesión en el cordón nervioso va afectando sus funciones, como por ejemplo la de motora, la función sensitiva, ¿cierto? Que esa sensibilidad nos sirve para protegernos, se va perdiendo la función entonces sensitiva protectora, o sea, el paciente no va a percibir cuando hay una neuropatía, va a empezar a perder esa función de percibir el dolor en la piel cuando hay alguna injuria, ¿bien? Y a nivel también de los músculos, incluso de óseo, ¿bien? El tema de la afección en la placa motora va generando también daño músculo-tendinoso, y ese daño músculo-tendinoso va generando malformaciones, ¿bien? Malformaciones tanto de los ortejos como de los arcos, ¿bien? Y esas malformaciones en el fondo son un reacomodamiento muscular que termina en un reacomodamiento óseo, ¿bien? Los huesos van cambiando su posición y su postura articular, ¿bien? Y ese cambio en la postura articular finalmente primero inicia con un cambio que se puede volver a su posición, ¿cierto? El pie, o sea, se puede reducir, pero finalmente termina en una luxación ósea, ¿bien? Luxación es un cambio en la postura articular de los huesos, ¿bien? Si el hueso cuando nosotros articulamos, ¿cierto?, se desliza una superficie articular sobre otra,
Y cuando ya esa posición articular cambia su lugar, ¿cierto? Tenemos una malformación establecida. Además de eso, tenemos la disfunción a nivel de la piel, que va generando, vimos dermatología, ¿cierto? Un daño en el manto hidrolipídico de la piel, generando una pérdida en esta capacidad de impermeabilización de la piel a nivel del estrato córneo de la epidermis, debido a este déficit en la sudoración y la producción de sebo que se genera, lo que hace que se desequilibre este manto. Por lo tanto, la piel va a empezar a resecarse, generar grietas, y con esto nos va a llevar a formar hiperkeratosis. Entonces tenemos una conjugación de complicaciones que finalmente nos van a llevar a nos pueden llevar al paciente a una úlcera. Todo va a depender la aparición de esta complicación, así como también de las complicaciones macrovasculares, como son la isquemia y la extremidad, que la vamos a ver en la próxima clase. La neuropatía, que es microvascular, o sea, daña a los capilares que nutren al nervio. Todas estas afecciones van a conjugarse para generar pueden llegar a generar, ¿cierto?, en forma conjunta, una ulceración. Por ejemplo, la presencia de malformación en los deditos, por ejemplo, los dedos en garra o martillo, nos llevan a que el dedo, ¿cierto?, no se acomode correctamente a un calzado específico, ¿cierto? Y ese calzado le va a generar roces, un calzado que a una persona que no tiene malformación, y si es adecuado para el tamaño del pie, no le va a generar roce, a menos que use un zapato muy angosto, ¿cierto? Un taco en punta, ese taco siempre nos va a generar roce y nos va a generar problemas. Pero en un zapato normal, incluso una zapatilla, un paciente que ya presenta malformación por el daño motor, ese daño motor nos va a generar puntos de roce. Como la piel también está afectada, ¿cierto?, por este desequilibrio en el manto hidrolipídico, vamos a tener un mayor riesgo, ¿cierto?, de que esa piel en los puntos de roce primero haga una hiperkeratosis, porque la piel reacciona, ¿cierto?, a este exceso de roce, y va a empezar a formar zonas de callosidad, hiperkeratosis, bien, en los puntos de mayor roce. Si usted tiene una malformación en los pies, que es muy común, más en las mujeres, ¿cierto?, no diabéticas, ¿cierto?, este tipo de malformación, que utilizan muchos tacos, mucho tiempo de pie, saben, ¿cierto?, que en esas zonas o en los puntos de apoyo plantar normales, nosotros generamos un exceso de queratinización, ¿cierto? Y se nos forma una piel más gruesa, que en el fondo es una acumulación de estrato córneo de la epidermis extra para proteger. Como hay malformación, estos puntos de roce, lo que hace la piel es reaccionar y empezar el proceso de queratinización, aumentarlo y protegernos de esa zona. Esa hiperkeratosis, que lo vamos a ver más adelante, en hiperkeratosis hieloma, va a provocar que se nos vaya generando, ¿cierto?, una injuria a nivel más profundo. ¿Por qué? Porque ese exceso de queratinización en la piel hace un efecto cuerpo extraño en la piel. Y ese efecto de cuerpo extraño en la piel va friccionando, deslizándose en el fondo sobre el estrato, o sea, sobre el estrato basal o sobre las papilas dérmicas, donde tenemos los vasos sanguíneos, y va haciendo que se vaya generando una injuria en ese nivel un poquito más profundo de la piel, justamente donde inicia la epidermis a nivel del estrato basal, y puede llegar a causar muerte de los queratinocitos del estrato basal. ¿Bien? Eso va generando un efecto de clavo en la piel. Se nos va muriendo el queratinocito del estrato basal, y todo el resto de la piel se nos va rellenando de células muertas, porque si no tenemos el estrato basal con un queratinocito vivo, esa zona no se nos va a abrir. Lo que va a ocurrir es que esa zona se va a rellenar
de células muertas, por lo tanto va a ser un efecto de clavo de células muertas en la piel. Eso es lo que se conoce como un eloma o un clavo córneo, si ustedes lo han escuchado. ¿Bien? O un ojo de gallo, ¿bien? Eso es, ¿bien? Es una hiperkeratosis profunda que generó necrosis a nivel del estrato basal. Junto con eso, el paciente no percibe, como hay una pérdida de la sensibilidad por la afección del nervio, ¿cierto? Que tiene la función de transmitirnos esa información desde el sistema nervioso periférico y avisarnos si hay algún daño. El paciente diabético con esta pérdida de sensibilidad no percibe ese daño. Por eso, el diabético es un pacientito que debiera, aunque tenga el pie sano, atenderse todos los meses con el podólogo para su corte de uñas, ¿cierto? Y un manejo podológico, en especial el paciente que tiene hiperkeratosis, ¿bien? De hecho, en clases siguientes vamos a ver que después de la clase de complicaciones macrovasculares en los pies, vamos a ver que el paciente diabético reduce el riesgo de ulceración 20 puntos cuando tiene buen manejo podológico. Bien, eso está por norma y eso debiera ser atención podológica todos los meses, en especial pacientes que tengan hiperkeratosis. Bien. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Y diagnosticamos o no diagnosticamos la neuropatía. O sea, nosotros podemos tener un paciente que nosotros le diagnostiquemos, observemos, ¿cierto? Una posible neuropatía. Ahora, cuando el paciente tiene malformación, lo que vamos a hacer es derivar, ¿cierto?, a la parte médica para que se le indique, ¿cierto?, por traumatología, un calzado específico para él. Cuando ya hay malformación, lo ideal, no estoy hablando de lo real, porque lo que es calzado ortopédico, el acceso es bastante limitado en lo que es atención pública, pero en la atención privada, el paciente podría podría mandar a hacerse unas plantillas, ¿cierto?, específicas, o incluso confección de un calzado específico de descarga cuando hay malformación. ¿Qué significa? Un calzado que le regula los puntos de apoyo cuando hay malformación. Cuando hay malformación ósea, el paciente le cambian estos puntos de apoyo. En algunos casos, no porque en este pie, este es un pie cabo, tenemos un arco anterior exacerbado. Normalmente el arco anterior nosotros no lo vemos, ¿cierto? Pero en este pacientito que tiene un pie cabo, no es un pie normal, este es un pie normal, ¿cierto? Con un arco levemente exacerbado, van a ver después con el kine los ángulos de los arcos. Pero en un paciente diabético, muchas veces lo que ocurre es que este arco se aplana más aún. Incluso queda recto y nos cambia el punto de apoyo plantar de la primera articulación metatarsofalángica, la quinta, nos cambia a la parte central. Y en esa zona empieza a generar un punto central de apoyo plantar anormal, el cual, obviamente, si un trípode, yo lo pongo, ¿cierto? Pero el trípode, por eso se llama trípode podálico, porque son 3 puntos de apoyo. Si este trípode, yo le cambio el punto de apoyo a 2, ¿cierto? Este trípode va a tambalear. Bien, y ese cambio en el punto de apoyo nos va a generar como síntoma en el examen físico-podológico hiperkeratosis central. ¿Bien? Hiperkeratosis central. Esto también lo podemos ver en pacientes que usan calzado inadecuado, por ejemplo, zapatos con taco en punta. ¿Bien? Esto es la piel, secundario a la malformación. ¿Bien? Además de eso, junto con la presencia, ¿cierto?, de la hiperkeratosis propia de la neuropatía, ¿por qué? Por la afección de la piel, y además de eso, acompañado de la pérdida de la sensibilidad. Todo eso en conjunto nos van a llevar, ¿cierto?, a un riesgo de ulceración en el paciente diabético. Pero no todo paciente diabético necesariamente va a tener neuropatía, ¿bien? El paciente que tiene diabetes
puede presentar neuropatía, muy comúnmente presenta neuropatía. Vimos que el 90% de las amputaciones por pie diabético son neuropáticos, tienen neuropatía o neuropatía e isquemia también, a veces es mixta la patología. Pero a medida que el paciente va manteniendo sus niveles de glucosa estables, normales, es decir, menos de 100 miligramos por decilitros de glicemia en ayuna, este pacientito va a presentar menor avance o evolución de la neuropatía, ¿bien? O sea, tiene menor riesgo. Es un factor importantísimo, porque vimos, ¿cierto?, que el daño neuropático ocurre por el exceso de glucosa circulante en sangre, no por los medicamentos que utilizan para la diabetes, ni nada de eso, sino que el paciente diabético que no se mantiene compensado es un paciente que tiene mucho más riesgo de neuropatía, ¿cierto? En la medida que el paciente se mantenga estable con su glicemia, el paciente va a tener mucho menos riesgo. Por eso es importante que nosotros diagnostiquemos antes, y antes de que el paciente presente la complicación, nosotros estar orientándolo al respecto. En términos de los pies, si el paciente nos ingresa a atenderse con nosotros, con el podólogo, ¿cierto? En la consulta todos los meses, porque lo diagnosticaron de diabetes, siempre hacer hincapié en que en la medida que él mantenga su glicemia estable, no va a presentar estas complicaciones. ¿Y cómo mantiene las glicemias estables? Además del tratamiento medicamentoso, que sí es importante, que lo cumpla, y eso lo ve con el médico, ¿cierto? Tiene su esquema de tratamiento, y el médico lo ajusta, y va tomando el examen y todo. Lo más importante es que inmediatamente inicie con todo un cambio de estilo de vida, que lo van a encontrar así, tal cual, en la norma del MinSal, o CED, cambio de estilo de vida. Y en el cambio de estilo de vida incluye obviamente actividad física. La recomendación de actividad física es 30 minutos por día, por lo menos 3 veces por semana, de alguna actividad cardiovascular, como por ejemplo trote, si es que está en sus posibilidades, caminata rápida es la recomendación general, ¿cierto? Una caminata rápida, 30 minutos al día por 3 veces a la semana, bicicleta, natación, ¿bien? Además del cumplimiento con el régimen alimentario, vital para que mantenga glicemia estable, porque el diabético tiene un régimen alimentario específico, medido en base a la cantidad de hidrato de carbono que necesita para poder mantener su glicemia compensada. ¿Con qué? Con los medicamentos. Los hipoglicemiantes orales son medicamentos que tienen como contraindicación, o como efecto adverso, más bien dicho, principal la hipoglicemia. La hipoglicemia es una complicación bastante grave de la diabetes. El paciente con hipoglicemia, a diferencia de la subida de la glicemia, de la hiperglicemia, la hipoglicemia... Que como ahora se viene el Día del Niño, están haciendo comerciales, po. Nicole, ponga mute. Ya le puse mute. Bien. Esta hiperglicemia, ¿cierto? Esta hipoglicemia, perdón, lo que genera, ¿cierto?, es mayor sintomatología del paciente, mayor descompensación del paciente, y puede presentar descompensaciones severas, compromiso del estado de conciencia, ¿cierto?, lipotimia. Bien. Pero además de los medicamentos, ¿cierto?, para que los medicamentos y el paciente se adapte, porque en un principio los que toman medicamentos, ¿cierto?, como la metformina, deben saber que presenta mucha dificultad en la adherencia, o sea, cuesta que el paciente se adapte a tomar la metformina. Para eso debe estar, ¿cierto?, con un régimen alimentario bastante preocupado y estricto en términos de los horarios en especial, ¿bien? Cumplir con las indicaciones de las colaciones que deben tomar. ¿Por qué? Porque de otra manera van a tener descompensaciones durante el día por los mismos medicamentos, o sea, subidas y bajadas muy fuertes de la glucosa que la van a llevar a tener que consumir algo con azúcar, y así van a estar descompensados. La idea es que el paciente se mantenga
con sus niveles de glicemia compensados, y eso lo va a hacer gracias a la actividad física y la dieta, ¿bien? Y además de eso, los medicamentos. Bueno, bien. ¿Iniciamos entonces? Pegó. Bien. Bien. Actualmente la neuropatía diabética es la neuropatía más frecuente en la parte clínica. Como les dije en la clase anterior, existen otros tipos de neuropatía. Por ejemplo, una neuropatía es una enfermedad de la terminación nerviosa del nervio periférico, ¿bien? En este caso, periférico. Por ejemplo, el túnel carpiano causa síntomas neuropáticos, ¿cierto? Genera adormecimiento, ¿cierto? De la mano, dolor, tendencia a la hiperflexión de la mano. El síndrome de Morton presenta también, es una neuropatía que se genera por la compresión, es compresiva mecánica de un nervio a nivel, justamente un nervio que pasa entre la cabeza del tercer y cuarto metatarsiano, que se comprime por el uso de tacos y nos genera adormecimiento como síntoma, dolor y entumecimiento del tercer dedito. Bien, pero ese es otro tipo de neuropatía compresiva. La neuropatía diabética tiene la característica de ser más difusa, no es de un nervio, sino que es generalizada y generalmente bilateral, en los dos pies. Bien, es una neuropatía que presenta otra clínica y causada específicamente por la diabetes. ¿Y por qué? Por el exceso de glucosa circulante en sangre, que genera un daño en los capilares que nutren a los nervios periféricos. Bien, afecta hasta un 50% de los pacientes diabéticos al cabo de los 25 años de evolución. Bien, o sea, después de 25 años de diabetes, la mitad de los diabéticos van a tener neuropatía. Bien. También la neuropatía no tiene cura. Bien, el daño es irreversible, pero se puede ir deteniendo el progreso, reduciendo el progreso de este daño en la medida que el paciente mantenga su glicemia compensada. Bien, tiene un alto impacto en la calidad de vida del paciente. Bien, presenta dos manifestaciones, ambas en las extremidades inferiores, la pérdida de la sensibilidad y la neuropatía dolorosa. Manifestaciones. Vamos a ver. La pérdida de la sensibilidad protectora nos puede causar úlceras, ¿cierto? Que afectan al 15% de los diabéticos. Todos los diabéticos, un 15% a lo largo de su vida presentan una úlcera. Y 2/3 de las amputaciones de extremidades inferiores por diabetes. Bien, bueno, vimos en la clase anterior con 90% aproximadamente. Tenían también neuropatía o neuropatía e isquemia, ¿bien? La neuropatía dolorosa afecta al 32,1% de los diabéticos y tipo 2 y el 11,6% de los diabéticos tipo 1 en algún momento de sus vidas. ¿Bien? Bien, la neuropatía, fíjense, la hiperglicemia presenta un aumento de la glucosa fructosa a nivel del nervio, ¿cierto? Lo que va generando, lo que genera, ¿cierto? Sorbitol en el nervio, y ese sorbitol en el nervio, mediante un proceso fisiopatológico, genera una atrofia a nivel de las vainas de mielina de la neurona. Las vainas de mielina son estas vainitas que recubren la neurona y la nutren. ¿Bien? Y esto se traduce en una alteración del transporte nervioso a nivel del axón de la neurona. Bien, este daño en el transporte del axón de la neurona genera la neuropatía. Bien, esta hiperglicemia aumenta la resistencia vascular en el endoneuronal, la resistencia vascular, y genera una patología capilar. Recuerden que vimos en la clase anterior que se empiezan a formar nuevos vasos sanguíneos para revertir la situación, ¿cierto? Y esto causa una fibrosis a nivel de la terminación nerviosa. ¿Bien? Y esto
genera finalmente una atrofia en el axón de la neurona, y con esto es como que se atrofiara la línea interna de un cableado, ¿cierto? Porque los nervios están formados por una serie de neuronas que se van traspasando la información una a otra dentro de un cable, ¿cierto? Y tenemos una línea aferente y una línea eferente dentro de ese mismo cable. Una que lleva información desde el cerebro para que nos movamos, y otra que nos lleva información desde la periferia para sentir, ¿cierto? Percibir. Y la pérdida de la sensibilidad protectora, que se llama, que es, nos hace perder, al paciente le hace perder la capacidad de sentir cuando hay algún daño a nivel de la piel, a nivel del músculo. Bien, se genera entonces una microangiopatía, enfermedad, pequeños vasos, angiovasos, daño en los capilares y las arteriolas, un edema a nivel del axón, por una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Siempre que hay una injuria en algún órgano o tejido, tenemos una respuesta inflamatoria que propia, normal, ¿cierto? Que va a generar la migración de componentes del sistema circulatorio para ir en defensa. Por lo tanto, siempre que hay daño, vamos a tener, ya sea mecánico o infeccioso, vamos a tener la presencia de esta migración o edema, pequeño o masivo, dependiendo del nivel del daño. Por ejemplo, si nosotros nos hacemos un cortecito en la piel, vamos a tener una migración de estos elementos de defensa en esa zona, desde los vasos sanguíneos, y lo que vemos a través de la piel es en un principio, un líquido transparente, ¿cierto? Bien. Si tenemos igual un golpe, se nos inflama. Eso es una migración de líquidos que nos causa edema, ¿cierto? Bien. Tenemos después un deterioro del transporte a nivel del axón de la neurona por el daño, por la atrofia que se genera, ¿cierto? Y una destrucción de la vaina de mielina. El resultado, se pierde este axón. Y como una terminación nerviosa está conformada por una consecución de miles de neuronas, esta transmisión de la información se vuelve aberrante, finalmente. Bien, no es que se corte. La transmisión sigue, pero aberrante, afectada, alterada. Bien, en la fisiopatología del pie diabético existen 3 factores fundamentales. Bien, el pie diabético, la ulceración, se presenta por 3 factores fundamentales. O sea, son 3 pilares de la aparición de una úlcera, los cuales nosotros en un examen físico podológico de un paciente diabético vamos a siempre observar, y tenemos un instrumento específico para observarlo, de hecho, que se los voy a enseñar. Primero, la presencia de neuropatía. ¿Cómo vemos la neuropatía? La neuropatía siempre, anótenlo, lo vamos a ver a través de la presencia de malformación, la hiperkeratosis y la pérdida de la sensibilidad. La isquemia, la isquemia, la falta de irrigación, la vamos a evaluar a través de la evaluación de los pulsos principalmente, y también a través de la coloración de la piel. Y la infección es uno de los 3 factores fundamentales para la aparición de úlceras o de pie diabético. Bien, y se favorece la infección por varios factores. Uno de ellos es esta afección a nivel de la piel. Bien, la hiperkeratosis va generando grietas en la piel, y además esta resequedad excesiva de la piel en el paciente diabético va generando que esta barrera impermeable de la epidermis se agriete, se generen microgrietas, y esas pequeñas grietas permiten la entrada de microorganismos desde la propia piel, ¿cierto? Sabemos que en la piel nosotros tenemos normalmente microorganismos, nuestra flora habitual. Bien, bueno, la neuropatía predispone a los microtraumatismos inadvertidos. Bien, microtraumatismos a nivel de los músculos y de los huesos. La isquemia es secundaria a las lesiones arterioscleróticas. Bien, y desde el punto de vista fisiopatológico, la ateromatosis arterial en el enfermo diabético no presenta elementos diferenciables respecto al no diabético. O sea, es la misma formación de placas de ateroma
de cualquier paciente que tenga otro factor de riesgo asociado, ¿cierto?, que forme placas de ateroma, como por ejemplo la dislipidemia o la hipertensión. Principalmente, ¿cierto?, por la misma dislipidemia, por lo que se genera estas placas de ateroma, pero también el diabético, paciente diabético tipo 2, es un paciente que inicia, ¿cierto?, por una obesidad, y esa obesidad lo va a llevar a también tener otras complicaciones grasas, ¿cierto?, dislipidemias. Bien. Pero sí una determinada mayor prevalencia en la morfología y topografía. Bien. Si bien la formación de placa no cambia en el paciente diabético, no, sí nos cambia la forma y la ubicación de esas placas. Frecuentemente, las placas de ateroma en el diabético son multisegmentarias y afectan al sector fémoro-popliteo y tibio-peroneo. Bien, o sea, a las arterias femorales, popliteas y tibio-peroneas. Bien, de forma bilateral. Y el tercer factor, la infección, es secundaria a las alteraciones inmunológicas y a la situación de isquemia crítica. Bien, lo vamos a ver. Bien, ulceración. 4 de cada 10 diabéticos presentan algún tipo de alteración neurológica en el momento del diagnóstico. O sea, cuando los diagnostican de diabetes ya tienen una alteración neurológica, no una neuropatía periférica. Alteración que ha podido correlacionarse con el grado de control metabólico de la hiperglicemia y con los años de evolución. O sea, a mejor control metabólico, menor daño neuropático. Bien, y obviamente los años de evolución de la diabetes también van a ser un factor importante. Ahora, yo he conocido pacientes de 90 años que son diabéticos, pero siempre mantienen sus glicemias normales, están bien con el peso, hacen todos los días, conocí a un abuelito así, todos los días bicicleta estática en la casa, caminata en el parque, y este caballero mantenía siempre sus glicemias bien, bien, hacía actividad física, cumplía con una buena dieta y no tenía ningún signo de neuropatía. De hecho, yo no lo conocí porque se viera los pies, o sea, le vi los pies, pero por una flictena, por una ampolla que le apareció, que cuando yo hacía curaciones me fue a ver por eso. Una simple flictena que no tenía ninguna complicación. Yo se la curé y listo, o sea, le curó como en una semana bien. Bien. Y él no tenía ningún signo de neuropatía, ninguno, en su examen físico. Bien, porque ya como unos 40 años de diabético, pero mantenía buenos controles metabólicos y tenía un estilo de vida saludable. Bien, o sea, a conciencia saludable, no para engañar a la consulta del doctor, ni cuando iba a ver a alguien, no. Él era a conciencia saludable. ¿Bien? Bien. Polineuropatía es un proceso simétrico, o sea, bilateral, diseminado, no es focal, está diseminado en los nervios del pie, por lo común distal a nivel de los pies, y es gradual, o sea, va avanzando a medida que el tiempo. Muestra un grado enorme de diversidad debido a su extrema variabilidad en evolución, signos y síntomas. ¿Bien? Una extrema variabilidad. La presentación clínica puede ser súper variable. ¿Bien? Y además la ubicación de la neuropatía y la evolución, súper variable entre paciente y paciente. Tenemos la polineuropatía diabética y las tóxico-carenciales, como por ejemplo en los alcohólicos también hay neuropatía. Polirradiculopatías desmielinizantes inflamatorias como el síndrome de Guillain-Barré, también es un tipo de polineuropatía, para que ustedes sepan que la neuropatía no es solo por diabetes, ¿bien? Sino que el paciente diabético tiene específicamente un tipo de neuropatía por ser diabético. Amiloidosis, vasculitis, uremia, porfiria, disproteinemias como los mielomas, otras hemopatías como la leucemia, policitemia, hipotiroidismo, virus de la hepatitis y la neurotoxicidad por tóxicos como el plomo generan neuropatías. Fármacos, como los que aparecen ahí, también pueden generar neuropatías. Bien, el curso de la neuropatía puede ser agudo, subagudo, crónico, y el patrón de afectación sensitivo motor o motor. Bien, puede ser alterar la sensibilidad, la motricidad
o la sensibilidad y la motricidad. Y van a depender de la causa, bien, de la causa de la neuropatía. Los trastornos sensitivos suelen ser la primera manifestación clínica. Si ustedes, de hecho, tienen una compresión a nivel por ejemplo, tienen muy apretada la zona del túnel carpiano, ¿cierto? Van a notar que además de empalidecerse la mano por la falta de irrigación, van a sentir el adormecimiento, ¿bien? Eso es un síntoma sensitivo, ¿bien? Por ejemplo, en el neuroma de Morton, lo que se siente, ¿cierto? El que le explicaba recién, que es una compresión de un nervio a nivel de justamente en el espacio entre la cabeza del segundo y tercer metatarsiano, y esa compresión de ese nervio genera una pérdida de la sensibilidad, el primer síntoma, pérdida de la sensibilidad en el segundo y tercer ortejo. ¿Bien? Dependiendo cuál sea el nervio, también puede ser entre el tercer y cuarto o segundo y tercero, generalmente se da ahí. Bien, entonces una de las primeras manifestaciones va a ser los trastornos sensitivos. Lo que se siente, el paciente se llama disestesias. Las disestesias son especies de hormigueo, pinchazos, como agujas o quemazón. Bien, es un síntoma de neuropatía. Y en la neuropatía del pie diabético, el paciente puede tener también estos síntomas en un principio y posteriormente ya evolucionar con pérdida de la sensibilidad. Bien, al principio se presenta de manera distal, o sea, más lejos, ¿cierto? Más distal, a nivel de las puntas de los dedos, ¿cierto? La planta del pie, para progresar posteriormente con un patrón centrípedo de forma simétrica, con distribución de los déficits en guante o en calcetín. ¿Bien? Empieza a evolucionar desde distal y plantar hasta proximal. Por eso en la evaluación del riesgo de ulceración, lo que se hace es evaluar la sensibilidad para ver esta parte. La sensibilidad la evaluamos a nivel plantar, ¿bien? Mediante este instrumento que lo vamos a aprender más adelante. Bien. Entonces, cuando decimos con forma en guante o en calcetín, estamos simulando que el paciente tuviera puesto un calcetín, ¿cierto? Y esa es la forma de evolución que va teniendo la neuropatía. Si se afectan las fibras propioceptivas, más gruesa y melinizada, aparecerá dificultad en la marcha por ataxia sensitiva, pérdida de la coordinación. Bien, el paciente va a ser un paciente que va a tender a tropezarse, a caerse, ¿cierto? Más común en otras polineuropatías, como por ejemplo ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El Parkinson. Bien, el Parkinson tiene una neuropatía generalizada, ¿cierto? Que el paciente presenta temblores finos y tiene esta ataxia, ¿cierto? Sensitiva, que en el fondo es esta dificultad de la marcha. ¿Bien? Bien. Trastornos motores. Se pierden los reflejos osteotendinosos de estiramiento, inicialmente el reflejo aquilio y luego el reflejo rotuliano. La debilidad se localiza principalmente en los músculos extensores del pie. Bien, lo que ocurre es que hay una debilidad en los músculos dorsales, extensores del pie, y un exceso o hiperflexión, lo que nos va a llevar a una hiperflexión de los músculos plantares. Es decir, como acá tenemos un balance, un equilibrio entre los tendones, músculos y tendones dorsales y plantares para que el pie se mantenga estable con este tono, ese desequilibrio que se genera, ¿cierto?, va a provocar un estiramiento de la zona dorsal con secundariamente hiperflexión plantar, porque se desequilibra este equilibrio, este balance entre lo dorsal y lo plantar. Y si la parte dorsal está laxa, muy débil, la parte plantar va a tender a
flectar, ¿bien? Por lo tanto, tenemos una hiperflexión plantar, generalmente, y es como la manifestación más normal. Los músculos paréticos desarrollan amiotrofia, eminencia tenar e hipotenar de la palma, paquete anterolateral de la pierna, músculo pedio. Bien. Se genera una atrofia de los músculos y en el fondo que se manifiesta mediante estos trastornos motores. ¿Bien? Trastornos disautonómicos. La alteración de las fibras vegetativas condiciona síntomas como la hipotensión ortostática, impotencia, síntomas miccionales o trastornos de la sudoración. Y en estos trastornos disautonómicos se incluyen, por ejemplo, los trastornos de la sudoración que afectan a la piel directamente, alteran este manto hidrolipídico que está en balance entre el sebo y el agua, ¿cierto? Y genera microgrietas en la piel que nos pueden llevar al ingreso y favorece el ingreso de bacterias. Normalmente nosotros en la sangre no tenemos microorganismos, la sangre es estéril, pero la piel no, la piel, ¿cierto? Es el lugar donde tenemos microorganismos, junto con el tubo digestivo, y favorece la infección, la isquemia, favorece la infección, la falta de irrigación favorece la infección, y la hiperglicemia, pero para que haya infección debe haber una bacteria, y las bacterias van a entrar a través de la piel, a través de este trastorno disautonómico que afecta a la piel. Bien, neuropatía diabética, las formas más frecuentes son sensorial, sensitiva, ¿cierto? Y autónoma difusa. Su origen principalmente es de origen isquémico. Autónoma se refiere a la función autónoma de estos pacientes, ¿cierto? Bueno, acá lo vamos a ver. Su origen principal es de origen isquémico, o sea, por la afectación microvascular, o por acumulación de sorbitol intraneural secundario a altos niveles de glucosa en sangre. ¿Ven? Los altos niveles de glucosa en sangre mantenidos son los que causan la neuropatía diabética. En un principio hay un dolor y hormigueo intermitente en la extremidad. El paciente presenta dolor y hormigueo, particularmente a nivel de los pies, mientras que en las etapas más avanzadas el dolor es más intenso y constante. Finalmente, desarrolla una neuropatía sin dolor donde pierde la sensibilidad. Entonces el paciente cuando empieza en etapas iniciales de la neuropatía, cuando aún no tiene síntomas motores como malformación, uno de los primeros etapas iniciales de la neuropatía es este dolor neuropático. Bien, que es un dolor de característica quemante, ¿cierto? Punzante a nivel de los pies. La neuropatía autónoma afecta a los nervios que regulan las funciones vitales involuntarias. Bien, las vimos sensorial y ahora estamos viendo autónomas, incluyendo el músculo cardíaco, el músculo liso. Estas neuropatías pueden causar hipotensión, presión baja, diarrea, estreñimiento, impotencia sexual, por eso que se pierde en los pacientes diabéticos hombres, ¿cierto?, la capacidad de erección, y también otros síntomas neuropáticos. ¿Bien? Bien. Deformidades podálicas, uno de los primeros síntomas de neuropatía. Las diferentes deformidades podálicas de los pies pueden presentarse de forma aislada o combinada, ¿bien? Y pueden afectar a uno o varios dedos, y pueden afectar a un pie o a ambos pies, ¿bien? Generalmente se presentan en ambos pies, ¿bien? Puede ser global a todo el pie también, ¿bien? En este cuadro se ven las deformidades más frecuentes que afectan a los diabéticos y cuya intervención en pie de riesgo puede evitar la aparición de una úlcera. ¿Por qué puse esto? Un paciente, lo vamos a evaluar, la evaluación del riesgo de ulceración. Vamos a ver que hay pacientes que tienen pie de riesgo, y un paciente que tiene pie de riesgo con malformación, un buen manejo de una buena intervención, por ejemplo, con un calzado adecuado, un calzado hecho a medida o una simple plantilla,
puede llevar, ¿cierto?, a prevenir esta ulceración. Por lo tanto, el manejo siempre va a ser interdisciplinario, ¿bien? No va a ser un manejo solamente de la atención podológica. Bien, nosotros ¿qué hacemos en la atención podológica? Derivar a lo que se requiera, también pueden especializarse en hacer plantilla y órtesis, pero esto tiene que tener una indicación médica, ¿bien? Y también lo que vamos a hacer siempre es, para evitar la úlcera, tratar la piel, ¿cierto? Porque a partir de la piel es por donde inicia esto, ¿cierto? En términos de mantener a raya la hiperkeratosis, ¿cierto? Que es la que finalmente va a causar la úlcera. Es el mecanismo de entrada de los microorganismos, ¿cierto? La piel hiperkeratósica y también las indicaciones y educación al paciente al respecto. Bien, tenemos trastornos de la alineación de los dedos como el hallux valgus, varo o rígido, los dedos en garra, dedo en martillo, lo vamos a ver con detalle, dedo en mazo, deformidades del quinto dedo como el quinto abductus, montado, juanete del sastre, hiperkeratosis dura como el clavo duro o clavo córneo, e hiperkeratosis blanda como el clavo blando. Bien, lo vamos a ver. Trastornos de la bóveda plantar. La bóveda plantar, lo que se forma, esta bóveda que está dentro de este trípode. El pie plano, como este, ¿cierto? A diferencia de este, ¿cierto? Que tiene su arco. El pie plano, que pierde el arco, y si ustedes se fijan, en la conformación ósea, cuando un pie se aplana, común también en los diabéticos, cuando un pie se aplana en la conformación ósea, los huesos van a tender a comprimir la piel, por lo tanto se nos genera un punto de roce, y un punto de riesgo de ulceración, por supuesto. El pie plano anterior también, bien, el pie plano anterior, cuando se pierde el arco anterior, también nos genera nos cambia el punto de apoyo al centro del antepié. Bien, y ese cambio de punto de apoyo al centro del antepié nos genera, ¿cierto?, un riesgo importante de ulceración en esa zona. Un punto muy común de úlceras de pie diabético, mal perforantes plantares que se llaman. Bien, y también el pie cabo o el pie equino, ¿bien? El pie cabo es este. Bien, el pie cabo. Pie plano, pie cabo. Bien, el pie cabo es este pie en el cual generalmente no tiene un arco plantar, un arco anterior plano, y el arco interno y el arco externo los tiene exacerbados. También, si ustedes observan, en este tipo de pie, tenemos un cambio en la postura de los huesos finalmente. Secundario, ¿cierto?, a esta flexión muscular que nos va a llevar a una hiperflexión. Este cambio en la postura de los huesos nos genera puntos de apoyo que pueden ir a la zona del talón o antepié. ¿Bien? Bien. Otros, como cabezas metatarsianas prominentes, neuropatía de Charcot, que es un tipo de artropatía grave. Artropatía significa enfermedad de las articulaciones. Y otros como otras que son secundarias a amputaciones parciales previas. Por ejemplo, una amputación de un primer ortejo, si el paciente le amputan este primer ortejo, va a perder el punto de apoyo plantar de la cabeza del primer metatarsiano, por lo tanto nos va a cambiar, ¿cierto? Este punto de apoyo plantar, nos va a desviar este punto de apoyo plantar. Y el pie va a sufrir una alteración en la biomecánica, en la mecánica de la marcha, por supuesto, por lo tanto ese paciente tiene que utilizar un calzado de descarga. ¿Qué significa de descarga? Que intenta mantener los puntos de apoyo plantar normales, ¿bien? Bien. Bien, el hallux valgus, vamos a ver las malformaciones. El hallux valgus, propio de la neuropatía diabética, se reconoce como una deformidad de la región medial del antepié, esta zona, ¿cierto?, con desviación en varo hacia medial del primer metatarsiano. Esto es el hallux valgus y tiene etapas, ¿bien? Tenemos un hallux valgus incipiente,
y un hallux valgus va a tener diferentes grados de acuerdo al nivel de desviación de la articulación. ¿Bien? Y se genera una rotación externa del primer dedo. El primer ortejo se va hacia afuera y el metatarsiano se va hacia medial, hacia adentro. ¿Bien? ¿Se fijan? De esta manera. Bien. Aparece, hay una luxación es un desencajamiento, eso es una luxación, no es lo mismo que una fractura. Bien, una luxación es cuando se desencaja una articulación de otra, y en este caso habla de luxación porque cambia el punto articular. Bien, normalmente nosotros tenemos alineados estos dos huesos, por lo tanto el punto articular es recto, sería así, de esta manera. En este caso cambia el punto articular, ¿se fijan? Y aparece una prominencia ósea en la cara medial de la articulación metatarsofalángica. Todo lo que es óseo, al igual que la piel, cuando se encuentra con mayor roce, los huesos también empiezan a formar más huesos, producen callosidades óseas, ¿bien? O proceso inflamatorio. Y lo que genera, ¿cierto?, es esto que le llamamos juanete, ¿bien? Esto que le llamamos juanete, que en la piel se puede enrojecer. Cuando el juanete se enrojece y no tiene signos de infección ni inflamación, significa que esta prominencia ósea en la articulación metatarsofalángica, a nivel de la cara medial, roza tanto la piel que la piel empieza a generar mayor fibrosis a nivel de la dermis, ¿bien? Y la piel se vuelve más dura, porque la dermis empieza a generar ya una porción protectora. Y eso es lo que se ve un juanete rojo, ¿bien? Ese juanete como esa piel como más dura que se forma, que no es lo mismo con proceso infeccioso, ¿cierto? Además de eso, también en las zonas de apoyo, generalmente con el hallux valgus no pasa. Puede pasar sí que aparezca una úlcera y pasa, pero no es muy común. En esta prominencia ósea en los diabéticos o otras como esta, miren, se va generando una hiperkeratosis. Y esa hiperkeratosis va generando necrosis a nivel de la dermis. Y eso es lo que causa finalmente una úlcera más interna y posteriormente se manifiesta hacia afuera. Por eso que el diabético, además de que no siente, le aparece la úlcera, pero la úlcera aparece al final, cuando ya la piel de afuera se rompe, el absceso empieza a ser interno. Y justamente el problema con las malformaciones de los huesos es que los huesos de los dedos del pie, ¿cierto? Lo malo de esto, y el problema de esto, es que tenemos en el dorso tan pocos músculos a nivel dorsal, casi puros tendones, ¿cierto?, que pasan por acá. La piel es fina, en la planta la piel es gruesa, que por lo tanto es muy fácil que una infección llegue a la articulación. Se encapsula la articulación y luego puede llegar al hueso, y al llegar al hueso eso se llama osteomelitis, y ya ahí no queda otra que amputar, o sea, ya hay una infección a nivel del hueso. Bien, eso es lo malo que tienen estas malformaciones de los dedos. Si ustedes fueran a un hospital y los que trabajan en el área hospitalaria no me van a desmentir, ¿cierto?, que muchos de los pacientes que amputan de dedos, ¿cierto?, de los diabéticos que se amputan de dedos. Bien, y principalmente la fisiopatología es esta. ¿Bien? Aparece primero la malformación por la neuropatía, la piel está afectada por la neuropatía, la sensibilidad está afectada por la neuropatía, y para la infección es súper fácil llegar al hueso, en especial en la zona dorsal, porque la piel es fina, tenemos piel fina acá en la planta piel gruesa, y esa misma hiperkeratosis que aparece en un principio genera la úlcera finalmente, por el roce. Bien, vamos a ver después hiperkeratosis más a profundidad. Bien, la causa del hallux valgus es multifactorial, hay muchos factores asociados, tiene predisposición hereditaria para su aparición y es más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Bien, entre otros factores predisponentes al hallux valgus se señalan los factores mecánicos como los zapatos con taco y punta estrecha, los estiletos, las artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide, traumatismos
como por ejemplo, jugar fútbol o no sé, traumatismos, daños traumáticos, ¿cierto? Afecciones neurológicas, anomalías anatómicas, neurológicas como la neuropatía periférica del pie diabético, anomalías anatómicas como las fórmulas digitales, ¿cierto? O fórmulas metatarsiales, que las vimos en clases anteriores, y usted me mandó en el taller. Hipermovilidad articular, combinaciones entre ellas, por ejemplo, la presencia de un primer dedo largo tipo egipcio con un calzado inadecuado. ¿Bien? Bien. Hallux valgus. Después lo vamos a ver más a profundidad. Dedos en martillo. Los dedos en martillo se caracterizan por una hiperextensión de la articulación metatarsofalangica con hiperflexión de la interfalángica proximal e hiperextensión de la interfalángica distal. ¿Qué significa esto? Hiperextensión de la articulación metatarso-falángica. Bien. Metatarso, falange proximal, falange media, falange distal. Normalmente, ¿cierto? Nosotros tenemos alineado esto y hay solamente la cabeza del primero y del quinto se apoyan en el suelo y estos, segundo, tercero y cuarto, van levantados, ¿cierto? Suspendidos por encima de los músculos plantares. Normalmente nosotros tenemos esto alineado. En el caso del dedo martillo hay una hiperextensión de la articulación metatarsofalangica. Una hiperextensión también de la metatarsofalangica, de la articulación interfalángica proximal y una hiperflexión distal. ¿Qué genera esto? El dedo en martillo. El dedo en garra, el dedo en martillo son muy parecidos, el dedo en mazo también. Y en el fondo, la consecuencia que tienen de importancia, ¿cierto? Esto es causado por la neuropatía. La consecuencia, esto es un dedo en garra, la consecuencia que tienen el dedo en martillo solamente a nivel de esta articulación, esta permanece recta y esta permanece flexionada, ¿bien? La interfalángica proximal recta y la distal flexionada. El problema con esto se manifiesta en la piel. Primero, la hiperkeratosis, un punto de mayor roce en el dorso, en la articulación. Y segundo, la hiperkeratosis que la vamos a ver a nivel de la punta de los dedos. Entonces, en el examen físico, cuando el paciente todavía el dedo en garra, el dedo en martillo, no está rígido, sino que todavía está flexible, cuando está iniciando, nosotros podemos tener una observación diagnóstica previa a través de la piel. Bien, vamos a observar que el paciente va a empezar a caminar en esta postura con los dedos, pero después cuando se siente en el sillón, el paciente va a estirar los dedos. Bien, es un paciente que está iniciando con una malformación. Pero ¿cómo vamos a ver nosotros? No podemos adivinar si entonces el paciente está en la camilla, no va a tener los dedos flexionados, pero sí nos va a indicar, un indicador importante de esto en el examen físico podológico va a ser la presencia de la hiperkeratosis en estas zonas que nosotros se le formó, quizás el zapato, no. Probablemente esté empezando con un dedo o una malformación en garra o en martillo. Y esta hiperkeratosis anterior es un súper buen parámetro porque empecé en verano, bueno, en todo el año, pero generalmente las personas cuando utilizan zapatos abiertos, chala, empiezan a caminar en hiperflexión, ¿bien? Y van a presentar hiperkeratosis en este punto de apoyo anormal, ¿bien? Acá tenemos otra presentación, ¿cierto? De dedo martillo, ¿bien? En la cual, si se fijan, lo común, el factor común va a ser, este está en la articulación interfalángica proximal. Lo común va a ser, el factor común de todas estas malformaciones va a ser este punto de exceso de roce o fricción. Y al final igual, tanto el dedo martillo, el dedo garra, el hallux valgus, lo que causan es que nos cambien, nos generan un daño a nivel de la biomecánica, la mecánica de la marcha, haciendo que vamos tomando posturas de marcha viciosas
cambiando los puntos de apoyo plantar también. ¿Bien? Bien. El dedo en garra es una deformidad muy frecuente, se caracteriza por una hiperextensión de las articulaciones metatarsofalángicas con flexión interfalángica proximal y distal. Esto, ¿bien? Ambas están flexionadas, pero siempre considerar que hay una hiperextensión, fíjense acá, y acá en la articulación metatarsofalágica. Bien, se luxa, o sea, se desalinea. Se va formando también una callosidad ósea extra a nivel del metatarsiano. Bien, en el punto de articulación metatarsofalángicos. Bien, el calzado corto que obliga a flexionar los dedos o el tacón alto con punta favorecen la garra de los dedos. Por eso que algunas personas que no tenemos diabetes, tenemos dedo en garra, ¿cierto? Por los zapatos. Todas estas condiciones no son propias de la pura diabetes, pero aparecen también en la diabetes, bien, todas estas malformaciones. En su evolución aparece retracción de los tendones extensores y que se traduce en hiperextensión de la primera falange, que progresa con el tiempo una retracción de los tendones flexores. Bien, con lo que la articulación finalmente se vuelve rígida y se anquilosa, perdón, estoy con hipo. Y se anquilosa. ¿Qué quiere decir? Que la consecuencia va a ser que la articulación en un principio que está flexible, ¿cierto? Que se puede volver a su posición normal, disculpen. Posteriormente, esta se vuelve rígida, ¿bien? Y al volverse rígida ya se establece el dedo en garra propiamente tal, o el dedo en martillo, ¿cierto? En un principio esto se puede reducir, pero a lo largo del tiempo se vuelve rígida, se anquilosa y se solda en el fondo el punto articular alterado. ¿Bien? Bien. De manera similar al dedo en martillo, el roce del calzado ocasiona callosidad en el dorso de la articulación, transferencia de descarga con elevada presión plantar. Cuando hablamos de transferencia de descarga, hablamos de el peso en la marcha se transfiere a otro punto que no es el punto de apoyo normal. Bien, aumenta la presión plantar. ¿Por qué? Cuando la persona empieza a caminar con el ortejo en garra, se nos cambia el punto de apoyo plantar, se nos cambia, ¿cierto?, hacia la zona distal del pie, se nos cambia hacia el centro del antepié, y esto, por supuesto, como no son puntos normales de apoyo, nos puede generar ulceración. Muy común, úlceras acá, en esta zona. Se llaman mal perforante plantar, y son esa típica úlcera que es por fuera una hiperkeratosis, y uno empieza en una curación, ¿cierto? O en una atención podológica, ustedes van a empezar a resecar con el bisturí, a sacar del laminar, ¿cierto? Y se van a encontrar con un hoyo propiamente tal, profundo, y cuando ya estén sacando, ¿cierto?, todas esas células muertas, incluso ese perforante plantar les puede drenar exudado purulento, porque la infección va a estar por dentro. Por eso es importante que en toda atención podológica del paciente se le realice el resecado plantar de la hiperkeratosis. ¿Por qué? No dejarlo, no lo voy a ver porque me da la impresión que puede tener algo. No, porque si ustedes no lo resecan, nunca le van a encontrar, lo van a dejar así, va a pasar una semana y el paciente un mes, y el paciente va a terminar con una úlcera en el hospital. Bien, mientras antes se diagnostique la presencia de la úlcera, mejor. Bien, obviamente, ¿por qué? Porque lo que va a buscar es que la infección no le llegue al hueso, o que no se genere gangrena, ¿cierto? Y esa etapa inicial es vital para salvarle el pie al paciente. Si el paciente tiene una úlcera,
y va al hospital y todavía la infección no le llega a los planos óseos, no hay problema, el paciente se puede tratar, se puede iniciar antibiótico endovenoso, se hospitaliza, se le hacen curación en pabellón, se le limpia bien la herida, después se le hacen curaciones profesionales hospitalizados, ¿cierto? Todo avanzado, bien. Pero cuando ya la infección progresa y llega al hueso, ya la única resolución es amputación del plano óseo infectado, ¿bien? Es importante que el paciente se derive a la parte hospitalaria inmediatamente. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde van a poder tener la resolución para tomarle la radiografía, evaluarlo por cirujano, bien, las urgencias hospitalarias todas tienen cirujano de turno, ¿cierto? O tienen cirujano en el día, lo hospitaliza el médico general y después lo verá el cirujano, en lo que es área hospitalaria. En el área privada no tienen cirujano de turno, pero sí de llamado, ¿cierto? Entonces, si el paciente está con una úlcera, le toman además marcadores infecciosos en sangre, exámenes de sangre, radiografía, y si hay sospecha de que hay una infección a nivel óseo o una infección mayor, ¿cierto? Por los exámenes de sangre, lo hospitalizan y después lo ve el cirujano. Y el cirujano determinará la necesidad de hacer un aseo quirúrgico o incluso llegar a hacer una amputación de tener daño a nivel óseo. ¿Bien? Eso es importante. Bien, el dedo en garra, lo vimos que en el fondo es esto, ¿cierto? Hiperextensión de la articulación metatarsofalágica e hiperflexión interfalángica proximal y distal. Bien, este nos va a generar 2 puntos, ¿cierto? 2 puntos de rosofricción a nivel dorsal, pero hay un punto acá que no aparece dibujado, que es la parte anterior del propio dedo, bien, porque se apoya en el suelo. En la marcha se apoya en el suelo ese dedo. Perdón, y ese es un parámetro súper importante de diagnóstico previo o temprano, ¿bien? O de pronóstico de cualquiera de estas alteraciones de los dedos. Ojo, no sé por qué tengo este hipo tan pesado. Bien. Dedo en mazo, también denominado dedo en cuello de cisne o garra distal. La articulación interfalángica puede ser normal o estar en hiperextensión, mientras que la interfalángica distal está en hiperflexión. ¿Bien? Muy parecido al dedo en martillo. Bien. El pie cabo, muy común, y como les dije, a diferencia de esta maqueta que nosotros acá vemos como que en el pie cabo, en esta maqueta, vemos como que el arco anterior está cabo, también está exacerbado, pero en la realidad el pie cabo cursa con aplanamiento del arco anterior. Bien, y ese aplanamiento del arco anterior nos cambia los puntos de apoyo plantar al centro o también muy normal en la segunda articulación metatarsofalágica. Bien, ¿qué causa este pie cabo? Este pie cabo es el típico pie neuropático del paciente que tiene más de 10 años de diabetes, muy común, paciente diabético hace más de 10 años, que no se ha cuidado mucho tampoco, pero no siempre es por eso, ¿cierto? Hay pacientes que pueden tener igual neuropatía. Y esta es la afección neuropática, bueno, junto con los dedos en martillo, en garra también, pero neuropática per se que causa úlcera de la zona plantar. Causa estas úlceras mal perforantes plantares que en una etapa inicial nosotros vemos simplemente todo esto que se ve acá, está tapado por una callosidad o una hiperkeratosis, que uno confunde con una hiperkeratosis de recorrido que se llama, que es una hiperkeratosis que aparece siempre entre la base entre el segundo y entre el primero y segundo metatarsiano. Bien, y ocurre que esa hiperkeratosis, esta es la típica injuria por la hiperkeratosis, por eso que el paciente
diabético con buen manejo podológico de la hiperkeratosis reduce su riesgo de ulceración, porque al no sacarse esa hiperkeratosis se forma un callo tal cual, o un heloma, que se va profundizando, va generando daño a nivel del estrato basal de la epidermis, y ese daño a nivel del estrato basal de la epidermis hace que toda la piel por fuera, desde la epidermis, o sea, toda la piel desde el estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato córneo, se rellenen de células muertas. ¿Bien? Y eso es un clavo córneo propiamente tal, pero que se vuelve bastante profundo en la zona plantar porque la callosidad es muy gruesa. ¿Bien? La callosidad de la piel en esa zona es muy gruesa, entonces se forma un clavo que hace efecto de cuerpo extraño en la piel y forma, ¿cierto?, esta úlcera propiamente tal, tapada completamente por callosidad. Bien, más adelante vamos a aprender bien la fisiopatología de esto, bien, pero eso es lo que es causa. Entonces es importante que a este paciente con pie cabo y todo paciente con malformación se le ponga mucha atención a los puntos de apoyo plantar. Bien, el pie cabo se caracteriza por un arco longitudinal medio, excesivamente alto, y puede estar asociado con una desviación en varo del calcáneo y retracción de los dedos, o sea, los dedos en martillo en garra. Bien, el retro y antepié están más próximos, se juntan y suben el empeine del pie. Bien, obviamente, el retro está más próximo y está disminuido el borde de apoyo externo. Bien, el borde de apoyo externo. Su desarrollo se asocia con la debilidad muscular, el desequilibrio neuromuscular, la secuela de pie varocongénito o por acortamiento del tendón de Aquiles, entre otras causas. ¿Bien? Pie cabo, el mismo dibujito, ¿cierto?, de esta maqueta. Si ustedes se fijan acá, esto ya se resecó un poquito, pero no se sacó toda la callosidad. Acá, este paciente tiene una hiperkeratosis que ya en el fondo, drenó, ¿cierto? Y en lo que vamos a encontrar al fondo de esto, lo que vamos a encontrar es cuando vamos resecando con el bisturí de un momento a otro, cuando llegamos al botón de absceso, al punto donde está el absceso, va a drenar contenido purulento, hemático purulento, sangre y pus. ¿Bien? Las manifestaciones están condicionadas por acá, por ejemplo, disculpen, tenemos un paciente ya previamente amputado del primer ortejo, que es una amputación transfalángica, le amputaron solamente la falange, no le amputaron el metatarsiano, no es transmetatarsiana, sino que es transfalángica, y como le cambió el punto de apoyo, porque se perdió, independiente que se mantenga, ¿cierto? No tenemos la falange, por lo tanto se cambia el punto de apoyo, este paciente empezó a hacer una úlcera en la parte medial. ¿Por qué hace otra úlcera? Porque probablemente tampoco ha mantenido buen control metabólico posterior a la primera amputación. Y si ustedes se fijan, acá tenemos una úlcera ya más proximal del pie y tenemos afección de todos los 4 ortejos que le quedan, ¿cierto? Hay una infección, hay una inflamación, incluso con salida de exudado en la parte distal del segundo ortejo, se observa. Bien, las manifestaciones están condicionadas por el hiperapoyo de las cabezas de los metatarsianos y de los dedos que producen callosidades en esa zona. Es frecuente el dolor crónico en el antepié o en el talón en forma de metatarsalgia o fasciitis plantar. Ahí lo vamos a ver lo que es la fasciitis plantar también. La dificultad para el calzado y una marcha inestable provoca una discapacidad significativa. Si un paciente, antes de que aparezca esto, se amputa entonces y le
les llega a ustedes, pacientes amputados en atención pública sí tienen acceso a calzado de descarga, ¿bien? Por lo tanto, es importante que lo tome y vaya vaya a la atención secundaria, al hospital, al policlínico, ciertas especialidades, y le confeccionen los calzados ortopédicos adecuados, ¿bien? Adecuados, indicados por un ortopedista, por un traumatólogo, ¿cierto? Que le dé una indicación específica de un calzado fabricado y confeccionado para él específicamente por esta condición. ¿Por qué? Porque si el paciente se amputa, debe tener un proceso de rehabilitación, no puede simplemente empezar a deambular en estas condiciones, aunque esté sana la cirugía ya esté cerrada, porque el paciente necesita, ¿cierto?, una rehabilitación en términos de la mecánica de la marcha. ¿Bien? Bien. La dificultad para el calzado y una marcha inestable provoca una discapacidad significativa. Obviamente, no tienen, con este tipo de pie, es muy difícil encajar un calzado común. Entonces, antes de que haya amputación o úlcera, el paciente debe mandar a hacer un zapato adecuado. ¿Bien? Bien. La neuropatía de Charcot o el pie en Charcot o artropatía de Charcot es la más grave de las neuropatías o de las artropatías de pie diabético. ¿Bien? Bien. Estamos viendo malformación ahora, ¿cierto? Malformación. Es el repentino debilitamiento de los huesos del pie que puede presentarse en personas con una importante neuropatía. Los huesos se debilitan a tal punto de fracturarse y con el andar continuado el pie eventualmente cambia de forma. A medida que avanza, el arco se vence y esta patología cursa con un vencimiento hacia abajo del arco. Bien, inicia aplanándose y se vence. Y si ustedes se fijan, lo que ocurre es que los huesos del tarso, bueno, lo vamos a ver en fotos, cuando el arco se aplana, bajan, ¿cierto? Y en esa bajada de los huesos, obviamente, fíjense, se fracturan, bajan, e incluso en la artropatía de Charcot bajan más abajo de la línea del suelo. Ahora vamos a ver. Teniendo apariencia de la base de una mecedora. Fíjense, esto es lo que ocurre, ¿bien? De la base de una mecedora, es decir, tanto la articulación del tobillo va hacia adelante y hacia abajo, empujando los huesos hacia abajo, ¿cierto? Adelante y abajo, y genera este tipo de malformación. Esta malformación es grave, ¿bien? Es grave, porque el paciente se le empiezan a generar fracturas a nivel de los huesos del pie. ¿Existe cirugía para ello? Bien, existen tratamientos quirúrgicos, tratamientos de calzado también dependiendo del grado en el que se haya hecho el diagnóstico. Pero es una artropatía neuropática muy grave que puede llevar a una deformidad importante, a incapacidad, incluso a la amputación. Con la artropatía de Charcot ya el paciente inicia un estado de incapacidad, ¿cierto? No se puede movilizar. Y obviamente el resultado externo, porque interno tenemos fractura, tenemos todo un cambio en la conformación de los huesos del pie, pero en la parte externa lo que vamos a tener va a ser una úlcera a nivel del medio pie. Debido a su gravedad es importante que los pacientes que tengan diabetes tomen medidas preventivas y consulten. Bueno, eso está obvio, ¿bien? Y en el fondo lo que vamos a hacer cuando, si nosotros nos llega un paciente con esto, ¿cierto? Es derivarlo de manera inmediata. Si se atiende en el sistema privado, a traumatología; si se atiende en el sistema público,
spam para que le ingresen y lo manden a atención secundaria y puedan resolver ya con especialidad esto. Esto requiere de ortopedia avanzada. Bien, incluso cirugía. Se desarrolla como resultado de la neuropatía, la cual reduce la sensibilidad y la habilidad de sentir la temperatura, el dolor o algún traumatismo a nivel del pie. Debido a la pérdida de sensibilidad, el paciente puede continuar caminando, lo cual empeora la lesión. Bien, no va a sentir el dolor en la zona plantar. Las personas que padecen neuropatía durante largo tiempo van a estar más propensos a desarrollar neuropatía. Y por supuesto, el paciente diabético que no se cuida, que no mantiene un buen control metabólico. Además, los pacientes con neuropatía con tendón de Aquiles tenso han demostrado una tendencia a desarrollar el pie de Charcot. ¿Qué significa tendón de Aquiles tenso? Pacientito que tiene el tendón de Aquiles, ¿cierto? Tenso, paciente que utilizó taco, paciente que tenía pie plano, bien, es un paciente que tiene tendón de Aquiles tenso, ¿bien? Y así es como se ve. Entre los síntomas, esta es una artropatía muy baja, no es alta incidencia, pero sí yo lo he visto, vi varios pacientes hospitalizados por esto, por úlceras y artropatía de Charcot. Bien, no es que no se vea, se ve, existe. Bien, los síntomas son calor al tacto, el pie va a estar caliente, ¿bien? Enrojecimiento del pie, caliente y rojo, inflamado por las fracturas, fíjense acá, hay una hiperkeratosis, se alcanza a ver, y obviamente dolor o molestia. Bien, sí le va a doler aunque tengan neuropatía. Es una enfermedad que afecta a los huesos, la articulación y los tejidos blandos de los pies y tobillos. Se puede presentar como resultado del daño de los nervios del pie, perdón, debido a la diabetes o otras lesiones de los nervios. Es un trastorno poco común que causa discapacidad. La diabetes es la causa más común de este tipo de daño a los nervios y este daño es más frecuente en personas con diabetes tipo 1. Cuando los niveles de azúcar son altos durante mucho tiempo, ocurre tanto daño a los nervios como a los vasos sanguíneos. ¿Bien? Bien. El daño se hace difícil de notar la cantidad de presión del pie que se genera a nivel plantar durante la marcha, ¿cierto? Entonces, al principio, el paciente no es capaz de percibir o sentir, ¿cierto? Y se van formando pequeñas lesiones en los huesos, en los ligamentos, que son los que le dan el soporte a una articulación por fuera, ¿cierto? Y se desarrollan fracturas por tensión de estos sin saberlo, o sea, el paciente no percibe la pequeña fractura. Sigue caminando con los huesos fracturados, va produciendo daño adicional a los huesos y articulaciones. Otros factores que provocan el daño son el daño a los vasos sanguíneos por la diabetes, ¿cierto? Esto puede provocar pérdida de hueso también, el hueso se debilita, los huesos aumentan el riesgo de fractura y una lesión en el pie indica que el cuerpo produce más químicos que causan inflamación. Esto contribuye a la inflamación y a la pérdida de hueso. ¿Bien? Bien. En la neuropatía, cuando nosotros evaluamos, hacemos un examen físico del paciente, vamos a evaluar varios puntos y varios aspectos. Primero, el aspecto del pie. El pie neuropático va a ser un pie que va a estar más tibio, incluso caliente, ¿bien? Más tibio de lo normal por esta alteración en el control de la temperatura, por el déficit del autosómico que se genera, ¿bien? La piel va a estar más seca por esta afectación de la piel, descamativa, asociado o no a deformidades. Puede que el paciente no tenga deformidades en los ortejos, ¿bien? Y estas pueden ser, obviamente, también las puede tener deformidades en los dedos, garra o martillo, puede tener deformidades del arco plantar, pie cabo o pie en Charcot, y también
En el aspecto del pie vamos a encontrar hiperkeratosis plantar. Déjenme mostrarles. Bien, por ejemplo acá, este paciente, capaz que la foto también salga en la diapo, no sé, pero en esta imagen tenemos un típico pie con neuropatía, hiperkeratosis plantar, hiperkeratosis dorsal, dedo en martillo, ¿cierto? Y al parecer hay una pequeña onicomicosis lateral acá, del primer ortejo, hongo en la uñita, ¿bien? Si ustedes ven, la piel está más reseca, también las uñas se observa, ¿cierto? Una onicofosis, que es este exceso de células muertas entre las uñas, hiperkeratosis a nivel del primer ortejo, en la base, y hiperkeratosis en el punto, acá hay un eloma por sobre este juanete. ¿Se fijan eso como esa prominencia ósea forma como un endurecimiento a nivel de la dermis que le llamamos juanete? Y encima del juanete tenemos el eloma, ¿bien? El eloma, que si ustedes se fijan tiene un pequeño núcleo en medio, ¿bien? Típico pie neuropático. Ay, perdón, con hipo pesado. Bien. ¿Le aparece la diapo ahora, cierto? Sí. Sí, estamos compartiendo. Bien. Bien, los reflejos, que es, esto es en la realidad algo que el podólogo no controla, donde se disminuyen o se ven ausentes, los reflejos rotulianos y o aquilianos evaluados por el martillo reflejo. ¿Bien? En realidad, los reflejos tampoco son parte de la evaluación del riesgo de ulceración, así que no es algo que ustedes tengan que manejar, tampoco no es necesario. ¿Bien? Y la sensibilidad táctil sí. Bien, se puede evaluar la sensibilidad táctil mediante el test del monofilamento, que recomendación nada sale ahí porque esto es parte del manual de evaluación de reulceración del paciente diabético. Bien, el cual equivale a una carga de 10 gramos en los sitios que los vamos a ver ahora. Bien, pero esto es un monofilamento que yo se los pedí al principio del curso que lo tienen que comprar. Bien, es así. Este es un tipo, hay varias formas y todo. Lo que tiene característico es que va a traer, ahí les aparece este monofilamento. Bien, en este caso, este equipito vale como 5.000 pesos, no es algo caro. Bien, y no es desechable. Se debe aplicar una antisepsia, una asepsia, perdón, posterior al uso. Bien, y lo que tiene es este filamento que es muy parecido a un filamento de escobillón, bien plástico, y tiene la capacidad de prestar una presión de 10 gramos sobre la piel. Bien, lo que hacemos es evaluar la sensibilidad, es una de las pruebas. Primero, mediante el examen físico, vemos el aspecto del pie. El pie va a estar tibio caliente, la piel va a estar seca, descamativa, puede tener deformidades en garra o en martillo, ¿cierto? O incluso artropatía o pie cabo. Y la sensibilidad táctil es una de las pruebas que nosotros vamos a aplicar en un paciente diabético. Después vamos a aprender cuándo aplicarla, cada cuánto tiempo aplicarla y para qué nos sirve aplicarla. Nos sirve para evaluar la sensibilidad, pero dentro de un contexto de evaluación de neuropatía. Perdón, no es el único parámetro de neuropatía la pérdida de la sensibilidad. Acuérdense que el paciente primero puede tener dolor, exceso de sensibilidad, pero a lo largo del tiempo va a presentar la pérdida de la sensibilidad si es que hay neuropatía. ¿Bien? Y en el fondo, lo vamos a ver bien, este es un instrumento que nos sirve para evaluar neuropatía. Bien, la evaluación de la sensibilidad.
Y vamos a ver cómo se aplica. ¿Bien? Oh, ¿por qué estoy sin...? Ah. Bien. Bien. El test del monofilamento se llama también test del monofilamento de 10 gramos o monofilamento de Siemens-Westheim de 5,07 a 10 gramos. Bien, está diseñado para doblarse con una fuerza de 10 gramos, independiente de la fuerza que nosotros le apliquemos. Al aplicarse se dobla, o sea, la fuerza que se ejerce debe ser de 10 gramos para que el monofilamento, el filamento, se doble. Bien. Hay otros monofilamentos que se doblan a más o menos fuerza, pero el más usado es este de 10 gramos. Bien, va a depender obviamente del calibre del filamento, la cantidad de gramos que se requieran aplicar de fuerza para la presión. Bien, bueno, nos sirve para detectar alteraciones de las fibras nerviosas, valoraremos si el paciente tiene la sensibilidad alterada. Si la prueba sale alterada, significa que tiene disminuida la protección frente a objetos agresivos, o sea que no va a percibir el dolor. Es decir, si se roza con el zapato, no tendrá la señal protectora que le dice que se tiene que quitar el zapato o ponerse una protección, y esto nos lleva a una úlcera. Por ejemplo, es un paciente que si tiene una pequeña piedrecilla en el pie no la va a sentir, ¿bien? No va a sentir esa piedrecilla y va a andar todo el día con la piedrecilla. Lo mismo, el mismo efecto producen los calcetines, ¿bien? Si tiene un calcetín que con un hilo, con una mota, con una costura que le está comprimiendo alguna parte del pie, el paciente no va a percibir dolor, ¿bien? Por eso pierde la sensibilidad protectora. El valor predictivo positivo, o sea, la posibilidad de que esto nos dé una predicción correcta para decir que hay neuropatía cuando hay alteración al monofilamento, es de un 84 a un 100%. O sea, si tenemos alteración al test del monofilamento, es un súper buen predictor de neuropatía. Es decir, un 84 a un 100% de valor predictivo positivo. Si un diabético tiene alterado el test. Pero si el test no sale alterado, no significa que vamos a descartar la neuropatía, ¿bien? Significa, ¿por qué? Porque no siempre el paciente va a presentar pérdida de la sensibilidad en un principio, o incluso puede solamente presentar síntomas motores. La neuropatía puede ser, una polineuropatía puede ser solamente motora, por ejemplo, ¿bien? No es un parámetro determinante en un 100% para decir que no hay, para descartar la neuropatía, eso se refiere, ¿bien? Sino, tiene un valor predictivo negativo entre un 36 y un 93%. O sea, si nosotros le tomamos la prueba a un paciente y el paciente tiene alterado el test, no siente, ¿cierto?, el monofilamento, la posibilidad que tenga neuropatía, el valor predictivo entre un 84 y un 100%, o sea, ya puedo dar un diagnóstico bastante certero, ¿cierto?, de neuropatía. Pero si el paciente no tiene pérdida de la sensibilidad al test del monofilamento, no significa que no tenga neuropatía. ¿Bien? Puede tener neuropatía igual. ¿Bien? Bien. ¿Cómo se hace el examen? El examen se hace con el pie desnudo, sin calzados, y importante que esto no sale acá en la norma del MinSal, pero es importante que el paciente, como ustedes son podólogos, porque esto está hecho para que cualquiera lo aplique, un doctor o una enfermera, pero como ustedes son podólogos, ustedes van a hacerle un tratamiento al paciente en el cual está orientado a quitar la hiperkeratosis. O sea, lo más importante que tienen que hacer en el paciente es mantenerlo el pie sin hiperkeratosis para prevenir las úlceras. Entonces, es importante que lo apliquen después de hacer el resecado plantar, después de eliminar la hiperkeratosis. Bien, porque la hiperkeratosis obviamente va a alterar el resultado. Pues si hay callosidad y yo le aplico esto, a lo mejor no va a sentir el monofilamento encima de la callosidad. Bien, se le pide a la persona que se asiente, se acueste y cierre los ojos.
se le, en la camilla, que se sienta, se acueste y cierre los ojos, se retira la tapa del estuche del monofilamento, se debe aplicar un proceso de asepsia antes y posterior al uso, siempre se desinfecta, se lava y se desinfecta después con alcohol, lavado y después desinfección, ¿cierto? Se aplica el monofilamento con una presión que permita que se doble ligeramente. ¿Bien? ¿Lo pueden ver ahí? De esta manera. Preguntando a la persona qué le estoy haciendo. La respuesta debe ser, me está tocando pinchando. ¿Bien? Existen puntos donde lo aplicamos. Yo entonces le digo a la persona que se acueste en la camilla, bueno, va a estar acostada en la camilla, ¿cierto? Después de hacerle resecado plantar, eso es súper importante. Y le voy a decir que cierre los ojitos y le voy a aplicar una prueba en el pie para ver cómo está la sensibilidad. Bien, y el paciente me va a decir, ya, cierre los ojitos y dígame qué siente. Y lo aplico en los puntos de aplicación de esta manera hasta que el monofilamento se doble. Y el paciente me va a decir, siento un pinchazo. ¿Dónde? Va a decir, por debajo del dedo gordo. En el dedo gordo. ¿Bien? Así le va a decir el paciente. Si el paciente no lo siente, le dice, sí, no sé, o no sé dónde, hay una alteración en la sensibilidad. Bien, porque hay una, sí está sintiendo, pero por ejemplo, si yo le estoy aplicando la prueba a nivel de la base del primer ortejo y el paciente me dice que lo siente en el talón, por decir, es porque tiene difusa, ¿cierto?, la transmisión del dolor, o sea, no sabe específicamente dónde siente el dolor. Si yo me aplico esto, ahí yo voy a saber dónde lo siento específicamente, ¿cierto? Pruébenlo, si no tienen, todavía cómprenselo, es algo que vale 5.000 pesos, no sé si donde ustedes viven lo venderán, pero yo lo compro por Mercado Libre, el más caro sale el envío que el producto, bien, y aplíquenle la prueba, aunque sea una persona sana, para que lo aprendan a aplicar, ¿bien? Bien. ¿Dónde se aplica? Tenemos 4 puntos de aplicación. El primero va a ser el pulpejo, que se le llama esta parte gordita del dedo. Bien, el pulpejo del ortejo mayor, de esta manera. Bien, el segundo va a ser la base del ortejo mayor, acá, debajito del primer dedo. Acá no tiene mucho sentido lo que sale en la foto porque ya este paciente ya está con una úlcera, pero no una úlcera epidiabético. Bien, probablemente sea una úlcera arterial o venosa. Después, el tercer punto, la base del quinto ortejo. El cuarto punto va a ser la zona del talón. Bien, esos son los 4 puntos de aplicación. La ausencia de sensibilidad en más de una zona examinada implica neuropatía. Si la persona dice que no siente, porque yo le estoy aplicando, ¿siente? Sí, ¿qué siente? Un pinchacito, ¿dónde? Debajo del dedo gordo, ahí siente, ¿cierto? Pero si la persona me dice, yo le aplico y dice, no, no siento nada, después, no, no siento nada, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar el monofilamento a nivel del antebrazo, ¿bien? Para que el paciente conozca cómo es la sensación que va a sentir. De repente puede que se confunde y piensa que va a sentir que lo están clavando, porque la gente se suele confundir que esto es una aguja. Bien, es importante, de hecho, mostrarle. Yo prefiero mostrarle antes al paciente, pero la norma dice así, que se le muestre si el paciente dice que no siente nada. Bien, ¿por qué mostrarle antes? Porque el paciente puede que abra los ojos y vea esto y piense que le están clavando el pie. No le están clavando el pie, esto es un filamento plástico. Se siente cierto dolor, prueben con una celda de escobillón, lo lavan bien lavadito y prueben, pero compren su monofilamento para que ustedes vean. Bien, preguntándole qué siente para que tome conciencia de la diferencia entre los brazos y los pies. ¿Bien? Bien. Utilidad clínica, nos sirve para diagnosticar
neuropatía. A nosotros la podología nos sirve para evaluar el riesgo de ulceración y evaluar síntomas de neuropatía principalmente para derivar, ¿cierto? La prueba sí que es útil para el cribado y valorar los pacientes en riesgo de ulceración. Bien, para eso es súper útil. Para valorar el riesgo de ulceración se debe tener en cuenta que los mejores resultados para detectar el riesgo de úlceras se obtiene con la determinación del umbral de sensibilidad vibratoria con el neurotensiómetro, que es otro instrumento de aplicación de evaluación de la sensibilidad, pero no táctil, sino que vibratoria. ¿Bien? No lo vamos a aplicar en la podología. Sirve para reducir las tasas de amputación y ulceraciones dado su alto valor predictivo de neuropatía, que la idea no es que nosotros sepamos nomás que el paciente está con una neuropatía. La idea es que nosotros lo derivemos, ¿cierto? Que tomemos una acción para que el paciente no va a curar esa neuropatía, pero sí, primero, educarlo en la importancia de mantener en este momento más aún glicemia estable para evitar el avance de la neuropatía, porque lo puede llevar a una úlcera. Y segundo, que el paciente ya empiece a utilizar el calzado o las plantillas adecuadas, ¿cierto? Si hay deformidad. ¿Bien? Bien. Es un método recomendado porque es súper fácil de aplicar. Por eso que, de hecho, ni el diapasón de sensibilidad vibratoria, nada de eso se aplica en lo que es atención primaria para evaluaciones del riesgo de ulceración, ni por enfermería, ni por podología. Lo más práctico para aplicar es el monofilamento, para medir sensibilidad. Porque la sensibilidad es solamente uno de los puntos de valoración de riesgo de ulceración. Tenemos otros puntos de valoración. Y uno de ellos es la sensibilidad. Uno de ellos. Por lo tanto, la fácil realización lo hace un instrumento bastante bueno como predictor de neuropatía dentro del contexto de la evaluación del riesgo de ulceración. Qué bueno que ya se me acabó el hipo, ¿ven? Se me olvidó, se me acabó, que ahora me vuelvo. Bueno, estos consejos no son parte de la norma del MinSal indica estos 4 puntos de aplicación. Bien, pero las zonas en las que se puede realizar la prueba son la planta del pie, la zona de la planta del pie, la falange distal del primer ortejo, tercero y quinto, o sea, el pulpejo del primero, tercero y quinto, la cabeza del primer, tercer y quinto metatarsiano, o sea, las bases de los ortejos, 2 en medio pie a nivel de las bases del tercer y quinto metatarsiano, acá, justo donde empieza el arco, y en la zona del talón. Bien, según la norma del MinSal, la base del primer ortejo, el pulpejo, el primer ortejo, la base del quinto y el talón. 4 puntos. Bien. Bien. Debe tener en cuenta que hay algunas lesiones que pueden alterar los resultados del test, por lo que se debe evitar las callosidades. Ustedes, como van a ser podólogos, el paciente va a estar sin callosidad, ¿cierto? Evitar las lesiones cutáneas, obviamente. Ahora, si ya el paciente tiene una artropatía de Charcot, la verdad que no necesitamos evaluar con el monofilamento, porque ya tenemos la manifestación más grave de neuropatía. Entonces, ya la neuropatía está, lo importante es derivarlo, ¿cierto? Aplicar la prueba ya no tiene sentido, porque ya se da por hecho de que hay neuropatía, ¿cierto? Para ello, si existe zona sana más próxima al talón, será allí donde se realiza. Ahora, si hay una lesión, por ejemplo, una micosis cutánea, un hongo, ahí sí, ¿cierto? Consideramos esto, las lesiones. Bien, y nos vamos a ir a la zona más proximal, más cercana al talón, que tengamos al punto de aplicación normal. ¿Bien? Bien, los reflejos también son un predictor de neuropatía, porque recuerden que un reflejo es una respuesta
de movimiento, una respuesta muscular, a una sensación, ¿cierto? Que se traduce a nivel de la médula espinal. O sea, es por ejemplo un reflejo, les voy a dar un ejemplo, cuando yo me quemo, ¿cierto? Yo retiro al tiro, es una respuesta inmediata, ¿cierto? Mi sistema motor responde retirando la mano de lo caliente. Bien, un reflejo es así, no es una traducción superior a nivel cerebral central de la información y la respuesta. Es una respuesta inmediata que se traduce a nivel espinal nomás, ¿cierto? A nivel de la médula. Entonces, el reflejo es una respuesta motora a un estímulo, ¿cierto? Doloroso. Bien, el reflejo rotuliano es la contracción involuntaria del músculo cuádriceps femoral, del cuádriceps, ¿cierto? Por la flexión del tendón rotuliano. Es un reflejo de tipo miotático o de estiramiento. Genera, ¿cierto?, lo que hace el cuádriceps. El cuádriceps, por estar en la cara anterior de la pierna, lo que hace es ayudarnos a estirar la rodilla. ¿Bien? Entonces, lo que hace es estiramiento. Y nos va a llevar a estirar la rodilla. Se aplica con la persona sentada, por ejemplo, en la camilla así como está, con las piernas hacia abajo, o sentada en el borde de una camilla de las que son rectas. Al percutir con el martillo de reflejo, se hace una percusión del tendón rotuliano, la pierna se va a extender, ya que las neuronas motoras alfa dirigen el impulso al músculo cuádriceps. El nervio femoral responsable de tal reflejo se extiende por todo el muslo y su sinapsis se encuentra en el nervio espinal lumbar, a nivel de L2 y L4 de la médula espinal. Por lo tanto, este movimiento es involuntario y responde a una necesidad de regulación automática de los músculos del cuerpo. Para que este reflejo se produzca, es imprescindible tener la pierna flexionada y relajada, de esta manera. El paciente debe estar con la pierna sentado, ¿cierto?, con la pierna relajada colgando. Se aplica a nivel por debajito de la rótula el estímulo con el martillo de reflejos, y lo que va a hacer la persona se va a enviar, la neurona sensitiva va a enviar la información, la va a traducir a nivel de la médula y va a enviar la información de vuelta para que se contraiga el cuádriceps, y lo que va a dar como resultado que el paciente va a estirar, fíjense ahí se ve como una sombrita, la pierna hacia adelante. Bien, un indicador de neuropatía es que obviamente no tenga respuesta a este reflejo. El reflejo aquiliano es el reflejo que se aplica al tendón de Aquiles. ¿Se fijan? Aquel surge al golpear el tendón, dando lugar a la contracción del tríceps sural. ¿Cuál es el tríceps sural? ¿Se acuerdan? Los gemelos y el sóleo. ¿Bien? Lo que provoca la flexión de la planta nos va a llevar el pie en el fondo, flexión plantar o extender el tobillo. La integración tiene lugar a nivel de L5, lumbar 5 y sacro 1. Bien, las raíces nerviosas de L5 y sacro 1. Se aplica así. Se puede aplicar con el paciente acostado o con el paciente en una silla. Bien, así dobladito, y lo que va a hacer va a extender el tobillo. ¿Bien? Bien. La neuropatía finalmente, ¿cierto?, nos puede llevar a una ulceración. En este caso tenemos una artropatía de Charcot, esto es un pie de Charcot, ¿cierto?, que decaen todos los planos óseos hacia abajo, y esos puntos de exceso de apoyo roso-fricción a nivel plantar generan finalmente al inicio una callosidad y después una ulceración. Bien, este tipo de ulceraciones pueden, no tengo foto acá, en las clases posteriores hay una foto de unas úlceras grandes de pie de Charcot. Bien, puede llegar a formar úlceras bastante complejas, pero
no siempre en lo que es artropatía de Charcot llegan no necesariamente a la osteomielitis, ¿bien? Que es la infección del hueso. Pero sí, el problema con esto es que la resolución es bastante compleja. Déjenme ponerle silencio. Es bastante compleja porque como se genera un debilitamiento a nivel de los huesos, ¿cierto? Se va perdiendo masa ósea con la inflamación, se fracturan los huesos. Entonces, resolver de manera quirúrgica, reconstruir esto de manera quirúrgica es bastante complejo y la rehabilitación es bastante larga para el paciente. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda?